De nuevo aquí con ustedes, mi nombre es Carlos Corrales. Si recuerdan, en el capítulo anterior iniciamos una serie que hemos titulado Eventos del Porvenir, hablando casualmente de dónde nos encontramos y hacia dónde vamos con respecto al calendario profético de Dios. Hasta aquí hemos aprendido que nos estamos dirigiendo no hacia el fin del mundo, como a veces se piensa, sino más bien a la renovación de este mundo, porque este mundo como lo conocemos no va a ser destruido, va a ser renovado. Que Dios cuenta con un calendario profético y que el último evento dentro del calendario profético, como quien dice la culminación del calendario profético de Dios, es el establecimiento de un reino santo y eterno aquí en la tierra, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos dicho que no sabemos cuánto falta para la segunda venida de Cristo, a menos que el arrebatamiento fuese hoy. Si el arrebatamiento fuese hoy, sabemos que faltarían exactamente 7 años para la segunda venida del Señor, para el retorno del Señor, y 1007 años para el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Aprendimos también que el próximo evento que nosotros estamos esperando que ocurra en cualquier momento dentro del calendario profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. Y que el arrebatamiento de la iglesia es el evento dentro del calendario profético de Dios que marca casualmente el inicio del segundo evento, el cual conocemos como la tribulación, un periodo de juicio que vendrá sobre la tierra, un periodo de juicio de 7 años que vendrá sobre la tierra. Entonces, si el arrebatamiento fuese hoy, inmediatamente empezaría la tribulación. 7 años. Al final de la tribulación, la segunda venida de Cristo. El establecimiento de un reino milenial. Y por lo tanto, al final del reino milenial, el establecimiento del reino santo y eterno aquí en la tierra. Ve cómo se nos van presentando las cosas. Si el rapto fuese hoy, faltarían 7 años para el retorno del Señor Jesucristo en su segunda venida. Bueno, y casualmente, después de la segunda venida de Cristo, Él va a establecer un reino milenial, 1000 años, para posteriormente establecer un reino santo y eterno aquí en la tierra. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es así? Que este es el orden de eventos dentro del calendario profético de Dios. Bueno, vamos a dedicar tiempo en este capítulo y vamos a estar hablando de algunas evidencias que demuestran que este es el orden establecido por Dios dentro de su calendario profético. Evidencia número 1. Mateo, capítulo 24, versículo 37. Casualmente el Señor Jesucristo hablando. Y aquí en Mateo 24, en el versículo 37, el Señor nos dice: mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y de repente el Señor nos dice: como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En pocas palabras, antes de la segunda venida de Cristo, los tiempos serán como los de Noé. Entonces surge una pregunta: ¿por qué se caracterizaron los tiempos de Noé? Bueno, si usted recuerda bien, muchas cosas pasaron en la época de Noé, pero días, semanas,
meses, quizás años previos a Noé, hubo un rapto. Sí, claro. El rapto de un hombre llamado Enoc, quien fue arrebatado antes del juicio del diluvio que vino sobre toda la tierra, porque el diluvio fue un juicio universal que vino sobre toda esta tierra. Bueno, antes de ese juicio, en la época de Noé, hubo un rapto, el rapto de Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 23 al 24, si usted recuerda. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y el autor de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 5, complementa lo dicho por Moisés en el libro de Génesis con respecto al arrebatamiento de Enoc. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Traspuesto, retirado, trasladado, llevado. Claro, ¿no? Entonces, en la época de Noé hubo un rapto, el rapto de Enoc, quien fue arrebatado antes del juicio del diluvio, que vino sobre toda la tierra. ¿Por qué se caracterizaron los tiempos de Noé? Bueno, en los tiempos de Noé, después del rapto de Enoc, hubo un juicio. El juicio de Dios sobre esta tierra, el diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 17. Y hay que yo traiga un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 7, en el versículo 21 al 22, se nos dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Todo lo que había en la tierra, dice que pereció o murió. En la época de Noé y durante el periodo de juicio del diluvio, también el Señor preservó la vida de 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. 8 personas. Entonces, en la época de Noé hubo un rapto, el rapto de Enoc. En la época de Noé hubo un juicio, el juicio del diluvio, el cual vino sobre toda la tierra y destruyó a todos los seres vivos. Y en la época de Noé, durante el juicio del diluvio, el Señor le preservó únicamente la vida a 8 personas, a Noé y a su familia. Génesis capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Por qué se caracterizaron los tiempos de Noé? Bueno, después del diluvio encontramos que después del diluvio hubo un nuevo inicio, hubo un nuevo comienzo para toda la raza humana. Génesis capítulo 9, versículo 1. Todo el mundo había cambiado porque todo el mundo había sido anegado por agua. Todas las cosas habían sido afectadas, quizás destruidas. Y de repente, después del diluvio, que duró más o menos un año, si más no recuerdo, 2 meses y 10 días, hasta que las aguas descendieron y las puertas del arca fueron abiertas y Noé y su familia pudieron salir de nuevo, hubo un nuevo inicio. Después de un año,
2 meses y 10 días de estar en el arca, y una vez que las aguas descendieron y Noé y su familia salieron, hubo un nuevo inicio. Las plantas comenzaron a brotar, los campos comenzaron a reverdecer, los ríos comenzaron a correr, los animales poblaron nuevamente el mundo. Hubo un nuevo inicio. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hasta las mismas palabras que le fueron dadas a Adán y Eva, le fueron dadas ahora a Noé y a su familia. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, retomando las palabras del Señor Jesucristo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá un rapto. Si así como fue en la época de Noé será antes de la segunda venida de Cristo, entonces antes de la segunda venida de Cristo habrá un rapto, el rapto de la iglesia. Habrá un juicio. El juicio de la tribulación. Y durante la tribulación será preservado un remanente. Apocalipsis capítulo 7. El apóstol Juan nos dice, versículo 3 al 8. Diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, 12,000 sellados; de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados; de la tribu de Manasés, 12,000 sellados; de la tribu de Simeón, 12,000 sellados; de la tribu de Leví, 12,000 sellados; de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados; de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados; de la tribu de José, 12,000 sellados; de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Puede haber evitado leer estos versículos y decir que son 144,000 judíos, pero quizás lo que queremos es reafirmar esta verdad, que durante la tribulación será preservado un remanente judío, 12,000 de cada tribu. Entonces, en la época de Noé hubo un rapto, el rapto de Noé. Antes de la segunda venida de Cristo habrá un rapto, el rapto de la iglesia. En la época de Noé hubo un juicio, el juicio del diluvio universal. Antes de la segunda venida de Cristo habrá un juicio, la tribulación. Durante el diluvio fue preservado un grupo de personas, 8 para ser específico. Bueno, durante la tribulación será preservado un remanente judío. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Después del diluvio hubo un nuevo comienzo para Noé, para su familia y para toda la raza humana. También después de la tribulación habrá un nuevo comienzo. Después de la segunda venida de Cristo, el Señor va a establecer un reino milenial aquí en la tierra. Usted puede leer en Isaías en el capítulo 11 y el versículo 10, y particularmente en Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 1 al 4. ¿Qué dice Juan en Apocalipsis 20? En los versículos 1 y 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3 y 4. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar,
y di las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni a sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y el Señor va a poner orden entonces en este mundo por 1000 años. De modo que es cierto, el evento que estamos esperando, que suceda en cualquier momento, según el Señor Jesús y la apreciación de sus palabras en Mateo 24:37, es el rapto de la iglesia, el cual da inicio a la tribulación, el segundo evento dentro del calendario profético de Dios. Dios en su inmensa misericordia nos ha dado un orden de eventos, ha establecido un orden de eventos dentro de su calendario. Lo único que tenemos que hacer nosotros es leer las Sagradas Escrituras y reconocer lo que Dios está diciendo en su palabra. Esto nos lleva a pensar en otra cosa. Si sobre esta tierra se avecina un juicio, el juicio de la tribulación, y antes del juicio va a haber un rapto, el rapto de la iglesia, entonces la iglesia no tiene por qué pasar por la tribulación. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 9? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es en el próximo capítulo que vamos a estar hablando ampliamente sobre la tribulación. Y cuando hablemos sobre la tribulación vamos a conocer cuáles son los nombres a lo largo de las Sagradas Escrituras que se le asigna a este periodo de tiempo. Y vamos a descubrir que uno de los nombres que se usan para referirse a la tribulación es el día del derramamiento de la ira de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, que según el calendario profético de Dios, la iglesia no tiene por qué pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque está diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Enoc fue arrebatado antes del juicio del diluvio. Así será. La iglesia será arrebatada antes del juicio de la tribulación. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10 nos dice Juan: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ya más claro no nos puede quedar. El apóstol Juan lo está diciendo con bastante claridad. Y está diciendo que seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué está hablando? Obviamente está hablando de la tribulación. Proverbios, capítulo 11, versículo 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Yo quiero recordarle a usted que las pruebas, las tribulaciones en la vida, son permitidas por Dios. Creo que ya hay un capítulo donde habíamos hablado ampliamente sobre eso. Dios las permite para mostrarnos cuán débiles somos. Dios las permite para forjar
nuestro carácter, nuestra personalidad, para plasmar en nosotros el carácter del Señor Jesucristo, entre otras cosas. De modo que aquí Salomón no se está refiriendo a las pruebas en común, a los problemas, a las tribulaciones que tenemos que enfrentar día a día. Aquí se está refiriendo particularmente a una tribulación, la tribulación que vendrá sobre este mundo. De esa el Señor sí nos va a librar. Y está diciendo, el justo es librado de la tribulación. Entonces, según el contexto de las Sagradas Escrituras, en pasajes como Primera de Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9 al 10 y Apocalipsis 3:10 y Proverbios 11:8, según lo establecido por Dios en su calendario profético, la iglesia no tendrá que pasar por la tribulación. Número 1. Número 2. Evidencia número 2. La encontramos en las 3 divisiones del libro de Apocalipsis. Vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, al versículo 19. Este libro, la gente puede dividirlo en 20 partes. Desde un inicio, ya bien sea Dios o el apóstol Juan, lo dividen en 3. Dice, escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. 3 divisiones. La número 1 es las cosas que has visto. La número 2, las cosas que son. Y la número 3, las cosas que serán después de estas. Hablemos de la primera división del libro. Las cosas que has visto. Como la expresión misma lo dice, comprende el pasado inmediato del apóstol Juan. Todas aquellas cosas que él había visto. Todas las cosas descritas en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Todas aquellas cosas relacionadas con la visión que tuvo Juan sobre el Señor Jesucristo, mencionadas en el capítulo 1, en el versículo 10 al 18. Dice Juan que él estaba en la isla de Patmos, de repente tuvo un éxtasis y oyó una voz y se volvió para ver quién le hablaba y vio a uno como el Hijo del Hombre, con unas ropas blancas, etc. Dice, en medio de 7 candeleros y con unas estrellas, dice él ahí, en su mano. Del versículo 10 al versículo 18. Entonces, las cosas que has visto están relacionadas con la visión que tuvo Juan sobre el Señor Jesucristo en Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 10 al 18. Y la segunda división, las cosas que son, bueno, como la misma expresión lo dice, comprende el presente del apóstol Juan. Las cosas que son, todo lo que está relacionado con las cartas escritas a las 7 iglesias existentes en ese momento histórico en la vida de Juan, las 7 iglesias de Asia Menor, descritas en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. De manera que las cosas que has visto comprende lo descrito en el capítulo 1, versículo 10 al 18. Y las cosas que son comprende las cartas que le fueron escritas a las 7 iglesias de Asia Menor en los capítulos 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles eran estas iglesias? Bueno, ahí dice en Apocalipsis 1, en el versículo 11. ¿Qué dice Apocalipsis
capítulo 1, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y al leer el capítulo 2 y el capítulo 3, encontramos las cartas que nos fueron escritas a estas iglesias. La tercera división. Y las cosas que serán después de estas. Como la expresión misma lo dice, describe las cosas que sucederán después de estas. O sea, está hablando del futuro, ¿verdad? Y no voy a decir inmediato, voy a decir lejano del apóstol Juan. Todos los eventos que encontramos en los 19 capítulos restantes del libro de Apocalipsis. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, piense bien, o fíjese bien, o mire bien, o escuche bien. La tercera división: y las cosas que serán después de estas. Entonces yo me hago una pregunta: ¿qué sucederán después de qué? Bueno, yo afirmo que las cosas que sucederán después del arrebatamiento de la iglesia y en gran parte de la gran tribulación. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Bueno, déjeme decirle que la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis aparece mencionada en los primeros capítulos. De hecho, aparece mencionada por última vez en Apocalipsis en el capítulo 3, en el versículo 22. Dice: y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no se vuelve a mencionar más la palabra iglesia. Usted puede leer el capítulo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 lo puede leer varias veces, el 14, el 15, el 16, el 17, etc. Y usted no va a encontrar la palabra iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis. Hasta el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y de repente nos dice también en el versículo 9 y 10. Entonces, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llenas de las plagas posteras, y habló conmigo diciendo: venga acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Para el que le queda duda, la desposada o la esposa del Cordero es la iglesia. Versículo 11. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, la última vez que se menciona la palabra iglesia es en Apocalipsis 3, 22. Y de repente dice: ven acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después del arrebatamiento de la iglesia. No se vuelve a mencionar la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 21, en el versículo 2, 9 y 11. La pregunta es: ¿cuándo se vuelve a mencionar a la iglesia, de dónde viene? Juan está diciendo en Apocalipsis 21, 2 y 21, 9 al 10 que desciende del cielo. ¡Ah, caramba! ¿Y cómo llegó ahí?
Deja de ser mencionada desde el capítulo 3 en el versículo 22. Y cuando aparece, aparece descendiendo del cielo. ¿Cómo llegó allí? Yo afirmo que fue arrebatada. Arrebatada, sí, simbólicamente en la persona del apóstol Juan. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4? La primera división, las cosas que has visto, la visión que tuvo Juan sobre el Señor Jesucristo, en Apocalipsis 1, 10 al 18. Las cosas que son. Las cartas que fueron escritas a las 7 iglesias de Asia Menor, el presente del apóstol Juan. Y la tercera división, las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué dice el capítulo 4? Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pregunta: ¿cuándo se van a abrir las puertas de los cielos? ¿Cuándo se va a escuchar una voz como de trompeta que diga: sube acá? Óigame hasta que se me erizan los vellos de mi cuerpo. Ya hablamos de eso en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el arrebatamiento. Un día el Señor vendrá así, va repentinamente. Se escuchará la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados para ser llevados a la presencia de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? En el arrebatamiento de la iglesia. Y de repente el Señor le dice a Juan, en el capítulo 4, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después de la iglesia. De manera que es verdad. Dentro del calendario profético de Dios, estamos esperando un evento en cualquier instante: el arrebatamiento de la iglesia. E inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia va a empezar el juicio de 7 años que conocemos como la tribulación, y vendrá sobre esta tierra. De modo que todas estas cosas van a acontecer o suceder después del arrebatamiento de la iglesia, y en gran parte de la tribulación. Por eso decíamos en el primer capítulo que debemos tener cuidado y no confundir. Desgraciadamente está sucediendo, y no confundir lo que la palabra de Dios dice o lo que el Señor Jesucristo dice como principio de dolores. Sí, estamos viendo principio de dolores, pero lo que va a ocurrir en la tribulación jamás ha ocurrido, ni volverá a ocurrir, ni tiene comparación con ningún evento que haya ocurrido en el mundo entero en el pasado. Es lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice. El arrebatamiento dará inicio a la tribulación, y las cosas terroríficas que va a ocurrir en la tribulación son conocidos como los tiempos del fin. Distingamos entre principio de dolores, y los tiempos del fin. Entonces Juan lo está diciendo, o se le dice a Juan: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, todas las cosas que son mencionadas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, no han sucedido, sucederán. Sucederán. Por lo tanto, el primer evento dentro del calendario profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia. El segundo evento dentro del calendario profético de Dios es la tribulación. Evento del cual estaremos hablando, como ya dijimos, más ampliamente en el próximo capítulo. De modo que si pretendemos construir el calendario profético de Dios, nos iría quedando así, ¿verdad? Vamos a decir que nos quedaría así. Número 1, el próximo evento es el arrebatamiento de la iglesia, en asociación con el arrebatamiento de Enoc. Número 2, el siguiente evento después del arrebatamiento es la tribulación.
en concordancia con el juicio que vino en la época de Noé, el diluvio. El tercer evento, ¿verdad?, al final de la tribulación, sería la segunda venida de Cristo. Y con la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino milenial de Cristo. En ambos casos, la preservación de un grupo de personas, de un remanente. El Señor preservó 8 personas en el diluvio, Noé y su familia. Ahora Dios preservará a un remanente judío. Posteriormente, otro evento sería la renovación de la tierra por fuego, dando pie y lugar al establecimiento del reino santo y eterno de Dios aquí en la tierra, haciendo alusión al nuevo inicio o comienzo que hubo después del diluvio. Solo que la palabra de Dios dice ahora en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 5, que después de que la tierra sea renovada por fuego y la ciudad santa de Jerusalén descienda sobre esta tierra y el Señor establezca su reino santo y eterno aquí en la tierra, dice Juan aquí en Apocalipsis 22, 5, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ya no por 1000 años, sino por los siglos de los siglos. Nos vemos en el próximo capítulo. Que el Señor les bendiga.